Editorial del 29 de junio de 2024. ¿Por qué fracasan los países? El pasado fin de semana, la pasada semana, vimos cómo Javier Milei volvía a visitar España. Volvía en este caso a Madrid, a la Comunidad de Madrid, era pues digamos la institución que lo había invitado. Y pues con él, como no podía ser de otra manera, pues volvía la polémica. El líder argentino es polémico donde los haya, siempre le gusta levantar ampollas, especialmente cuando tiene delante a contrincantes como los socialistas patrios. Más allá de, digamos, el cotilleo propio y bueno, pues el intercambio, ¿no? Y de gestos y de feos entre el gobierno español y el argentino, es muy relevante lo que está haciendo el presidente en su país, el presidente argentino en Argentina. ¿Por qué es relevante? Digamos porque nos deja ver cómo la política puede incidir en la economía o puede dejarla funcionar. Argentina, desde que llegó el general Perón en los años 40 y después las demás reelecciones que hubo en los 50 y en adelante, pues se abonó a tesis socialistas que poco a poco fueron degenerando. Más allá de la ayuda al obrero que inicialmente estableció el general Perón en aquellas décadas, poco a poco se vio el socialismo y estas medidas peronistas que mezclaban el sentimiento patrio con un populismo fervoroso, se podría decir, pues fue degenerando poco a poco hasta llegar al kirchnerismo, hasta una situación en la cual pues teníamos un país cuya política estaba secuestrada totalmente por una mentalidad, un virus que se había instalado en la cabeza del argentino promedio, que no era capaz de comprender que las sociedades pueden funcionar más allá de las administraciones que se crean para regirlas, para administrarlas. Es decir, hay sociedades que no han necesitado de un cuerpo estatal o de un cuerpo administrativo o gubernamental para prosperar. Bien, es verdad que esto pues es más factible cuanto más pequeño es el país, porque al final la limitación del espacio facilita el gobierno del mismo y la menor intervención, es más fácil arreglar las diferencias. Pero bueno, dejando estas cuestiones que son más una mezcla de teoría política junto con teoría económica, habría que señalar que el principal motivo por el cual Argentina pues fue empobreciéndose y su inflación llegó a ser hiperinflación en los últimos meses de Alberto Fernández con un 120% incluso intermensual, el principal motivo es la degradación del país, la degradación de las instituciones. Es decir, cuando realmente un país no dispone de mecanismos jurídicos y también se podría decir institucionales que hagan que sea, digamos, que el país sea serio, se pueda ver de una forma seria por parte de los inversores, el destino de ese país es lógicamente la ruina. Y esto es lo que esconde el principal motivo de por qué un país fracasa, por qué Argentina pasó de ser la segunda potencia del mundo a ser, pues, en fin, estar en el descenso, y ya si nos vamos a PIB per cápita, pues no acercarse a los europeos de los que vienen, sino precisamente acercarse más a otros países que están en vías de desarrollo. La cuestión argentina ilustra muy bien pues que al final, si las leyes no son claras
y no juegan de la misma manera para todo el mundo, termina pagándolo el ciudadano medio. Si hay castas políticas que están más beneficiadas por jueces, por juzgados, por la forma de hacer la ley, por la forma de articular la política monetaria, quien pierde no puede ser otra persona que el ciudadano. Y esto lo traigo a colación principalmente por el proceso que estamos viviendo en España de argentinización. Es decir, nos decía el presidente Milei que un argentino, que ellos vienen del futuro y que no quieren que nosotros suframos su pasado. Es decir, no quieren que nosotros pasemos por la tortuosa vía del socialismo. ¿Por qué dice esto? Pues porque el propio presidente argentino ve cómo cada vez más en España se están tomando pasos hacia una inestabilidad jurídica y política, hacia un régimen secuestrado bajo los anhelos personales y partidistas, por un lado del presidente, y por otro lado de una casta política que está formada principalmente por el PSOE, pero también secundada por el PP, partido que vive, parece ser, cómodamente a la sombra del PSOE o administrando sus rastrojos. ¿Por qué digo esto? Porque algo tan básico como el reparto del poder es una cuestión que está, pues, la separación de poderes está seriamente amenazada en España. La arbitrariedad es, digamos, una nota cada vez más característica de nuestro régimen jurídico. ¿Esto por qué es así? Pues porque hay sentencias que ahora, a través de un tribunal constitucional, que es un tribunal político, dejan de tener validez, sentencias penales que tumban casos de corrupción, como el caso de los ERE. Recordemos que en este caso de los ERE fueron unos 650 millones de euros los malversados, los robados por parte del Partido Socialista de Andalucía a los parados andaluces. Y sin embargo tenemos un tribunal político, de corte política, el Tribunal Constitucional, que no tiene por qué no tiene por qué conformarse con magistrados, gente que haya sido jueces, sino que bastan con juristas de reputación, unos criterios reputacionales que cada vez son más laxos, porque ¿qué reputación tiene Cándido Conde Pumpido? O sea, Pumpido, ¿qué reputación tiene? Ninguna. Es más, todo lo contrario. Digamos que es uno de los personajes más ilustrativos de cómo está el sistema, en fin, la élite judicial española. Un personaje cuyo hijo comete tropelías y siempre, tropelías con mujeres, y a pesar de las leyes de género que rigen en España, siempre sale el hijo, pues, en fin, limpio, beneficiado, cuando cualquier otro, pues, hubiésemos sufrido consecuencias de como mínimo calabozo y un proceso penal del cual hubiésemos salido mal parados. El caso del hijo del conde de Pumpido no es una anécdota puntual, sino que es algo que se ha repetido en más de una ocasión. Entonces tenemos por un lado un tribunal político, el Tribunal Constitucional, que deja sin fuerza las decisiones tomadas por los jueces de carrera, jueces del Tribunal Supremo, en el caso de los ERE, o en este caso más reciente como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, gracias a la maniobra de la amnistía que va a ser secundada por el Tribunal Constitucional, está dejando sin efecto el quebranto más severo que ha habido de nuestra legalidad en los últimos años, a través de la ley de amnistía. Esto lo ve un inversor desde fuera y no tiene claro a qué se puede sujetar. No tiene claro si de repente puede haber una ley que a juicio de cualquier analista jurídico pues no fuese posible, por ejemplo, una doble imposición tributaria, y al final pues lo que hacen es retorcerla para que sí sea posible aplicar nuevos criterios en España. Y esto genera miedo, y el miedo aleja al inversor. Ese miedo fue el que hizo que Argentina pasase de ser la segunda potencia del mundo a ser la última. Miedo de los inversores de no poder recuperar su dinero. Todo eso acompañado de desmanes políticos que, bueno, inicialmente pueden beneficiar no solamente a unos pocos, sino a muchos. En el momento en el que te subsidian
Ya casi incluso el ir al cuarto de baño, pues ¿quién no va a querer al gobierno? Te van dando migajas de pan y tú te crees que bueno, que ya tienes la vida resuelta. Pero es que en la vida hay que resolverla cada uno tiene que tomar las riendas de su propia aventura. No puede esperar que le hagan los demás, pues en fin, le busquen su trabajo, el acomodo para su familia. No, es algo que depende de cada uno, el ganarse la vida. Sin embargo, el político, para mantenerse en el poder, especialmente el socialista, intenta engañarte e intenta hacerte ver que él es la única solución y que él es el salvador. Digamos que intenta ocupar el lugar de Dios y dice: tranquilo, que tú podrás tener ocio, que yo tengo aquí subvenciones, tengo aquí en fin, prestaciones con las que te puedo financiar, con las que puedo financiar tu ocio, tu tranquilidad. Esto en última instancia genera pues un país en el cual el trabajo está mal visto. Tenemos en España de hecho una vicepresidenta del trabajo que es enemiga del trabajo que quiere precisamente eliminar el trabajo. Ella en más de una ocasión en foros ha salido diciendo que en un futuro no hará falta trabajar porque las máquinas no sé qué, no sé cuánto, en fin. La misma historia de siempre que se viene diciendo hace varios siglos y que después la realidad es que el ser humano tiene que trabajar. Por mucha tecnología que haya, hay un factor humano que la tecnología no puede actualmente cubrir. Habrá procesos que podrá, en fin, digamos que agilizar, pero no va a poder nunca cambiar 100% y dejar una actividad económica sin la mano de las personas. Pero bueno, dejando de lado la cuestión de Yolanda Díaz, también hay que destacar que fundamental para que un país fracase es que haya una oposición que esté abocada al fracaso o que sea cómplice del gobierno. Esta semana hemos visto como el Partido Popular ha tenido a bien pues entregar el gobierno de los jueces al Partido Socialista, después de entregarle el Tribunal Constitucional, entregarle el Tribunal de Cuentas, pues faltaba el gobierno de los jueces. Es decir, que en un Estado de Derecho, en el cual se presupone que los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, están separados, vemos que el Ejecutivo depende del Legislativo y además que el Judicial, el gobierno de los jueces, también depende del Legislativo, porque los dos principales partidos del país se han ocupado de repartirse la tarta en este Estado, en este país, en nuestra nación. Señores, sea como sea, yo lo único que quiero compartirles es que la politización de absolutamente todo conduce al socialismo. La politización de absolutamente todo hace que el político quiera cada vez tener más poder y el poder siempre se gana a costa de otros, de la libertad de otros y del bienestar de otros, del trabajo de otros, del dinero de otros. Y en España desde hace tiempo seguimos una senda en la cual el único camino, el único final posible es la ruina, la miseria. Ojalá no tengamos que pasar por la experiencia argentina para aprender de que esta no es manera de proceder y no es manera ni mucho menos de avanzar ni de hacer política. Comenzamos. Bueno, queridos oyentes, aquí estamos otra semana más. Estamos también avanzando con la investigación de todo lo que implica, pues, en fin, el caso Begoña, el caso Koldo, la trama del Orme. Digamos que en este pequeño medio, que es Multicanal Radio, somos poquitos, no hay muchas manos y hay bastante documentación que revisar. Documentación que se encuentra normalmente disponible pues en la plataforma de contratación del sector público, donde se puede acceder para ver qué administración ha contratado qué con quién y cuáles eran los demás aspirantes a llevarse el contrato. También se puede ver información en el Sistema Nacional de la base que hay de datos
al fin y al cabo, de subvenciones. Y en última instancia se puede preguntar también al portal de transparencia. A este último portal de transparencia, hace 2 semanas le lancé una consulta. Una consulta ya que había localizado un contrato, no, disculpen, una subvención otorgada el 24 de mayo a The Valley Digital Business School, la escuela de negocios, se podría decir, de Barrabés, actualmente investigado pues por la Fiscalía Europea, pero también por el juez Peinado, muy relacionado con, es que está directamente metido en el caso Begoña, ya que es uno de los promotores de la famosa cátedra de la mujer del presidente, un gurú tecnológico que siempre ha sido, siempre, de los últimos años había sido bastante relevante y se le podía localizar en cualquier foro para hablar de innovación tecnológica, de transformación digital. Un gurú que ahora se ha visto salpicado o que se ha metido de lleno en casos de corrupción, tal vez estuviese muy mal asesorado. Casos que están siendo investigados pues, por el juez Peinado, como comentábamos. Sea como sea, le solicité estas semanas atrás al portal de transparencia explicaciones sobre cómo era posible que una empresa que está siendo investigada por el juez Peinado por una trama de corrupción que también afecta a fondos europeos hubiese recibido pues una subvención de unos 4 o 5 millones de euros. Discúlpenme, no tengo la cifra en la cabeza, pero en fin, era una cuantía bastante atractiva. Sí, está siendo investigada, en fin, por estos casos de corrupción. El dueño de la empresa, ¿no? O sea, de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, en fin, desde estos aspectos de transparencia no me han dado pues nada. Directamente no me han respondido. Me han respondido, pero lo que me han respondido ha sido para decir que, oye, que esto se le dio porque esta empresa en cuestión de Juan Carlos Barrabés pues acudió junto con Telefónica, pero no me han dado lo que yo les he pedido, que es el expediente para ver con qué criterios se le da a una empresa que está siendo investigada por casos de corrupción 4 millones de euros. Es decir, ¿qué criterios han mediado y por qué no se ha suspendido la concesión específica desde la Escuela de Organización Industrial a esta empresa? Entiendo que si uno está dentro de una investigación judicial, ahora mismo no está, creo que está siendo investigado, no sé si todavía, en fin, como se eliminó la figura de imputado es un poco más complicado trazarlo, pero que sea como sea está salpicado de lleno por el caso de Begoña. Y bueno, pues no ha habido tampoco mucha aclaración de transparencia. Digamos que la transparencia aplica especialmente dependiendo del quién y no del qué. Pero bueno, sea como sea, el objeto de este programa, de esta sección del programa, era plantearnos si existe un nexo de conexión. O sea, discúlpenme por la redundancia, el nexo ya implica conexión, me refiero. Un nexo que una, pues bueno, por un lado el caso Begoña, por otro lado Globalia, el caso Europa y la trama Coldo, ¿no? La trama Coldo de las mascarillas. Son 3 casos que están diferenciados, si bien es verdad que la trama Coldo y el caso Globalia hay una figura como es la de Víctor Daldama, que estaba un poco en el centro de comisionista de unos y de otros, y puede haber ahí un nexo entre ambos, pero había también que preguntarse, ¿hay algo que pueda unir a las 3 causas judiciales que están abiertas? Porque es verdad que, bueno, hemos visto pues viajes, ¿no?, de Begoña o eventos vinculados a la Organización Mundial de Turismo, donde estaba pues Víctor Daldama, estaba el señor Hidalgo, el jefe de Globalia, estaba Begoña y bueno, y después más tarde pues saltó ya el caso también que afectaba pues a Barrabés, ¿no? Sin embargo, claro, el mero hecho de, en fin, haber concurrido las mismas personas en foros, en eventos, es difícil de esgrimirlo
como una causa, ¿no? Como algo que directamente los relaciona. Es decir, es como si yo mañana salgo imputado por una cuestión X y conozco pues a cualquier colaborador de esta casa, en fin, a Enrique o a Raúl o a quien sea, que también sale por otra cuestión Y. Es decir, que yo tenga una cuestión judicial y ellos tengan una cuestión judicial no significa exactamente que por el hecho de conocernos esas dos cuestiones estén conectadas, ¿no? Pero bueno, merecía la pena investigar si efectivamente pudiese haber una conexión entre el caso Koldo, Globalia y el caso de Begoña Gómez. Bueno, pues uno de los investigados, una de las instituciones, presidentes que se están viendo afectados de esta institución, en fin, sea como sea, la UCO ha puesto el foco y también los juzgados, es Adif. Es decir, hay cargos dentro de esta empresa pública del Ministerio de Transportes de Adif que están bajo lupa, bajo escrutinio de la justicia por el caso Koldo, por el caso de las mascarillas y todo este tipo de contratos. Sea como sea, bueno, pues desde aquí decidimos pues empezar a investigar un poco a una empresa que es la empresa que le pone las oficinas a Begoña. Es decir, Begoña tiene su empresa de Transformas TSC, la tiene domiciliada en unas oficinas pertenecientes a un coworking de estos modernos, cuyo dueño, en fin, este coworking es Impact Hub. Es decir, un hub de impacto, se podría decir. El nombre es Impact Hub SL. Bueno, pues sabiendo este nombre y partiendo de este punto, lo que hemos hecho, hablo en plural, no porque tenga algún problema de algún trastorno, sino pues porque hay más gente conmigo colaborando en esta cuestión. Pero buscamos en la plataforma de contratación pública contratos menores que se hubiesen dado a Impact Hub. Y estos contratos menores son aquellos que no hace falta licitación pública. Es decir, no hace falta que nadie... O sea, no hace falta un anuncio en un boletín oficial y que haya gente ahí que se pueda enterar para poder contratar y competir y ver cuál es la mejor oferta. Y esa mejor oferta es la que se adjudica después de tener en cuenta una serie de criterios objetivos y subjetivos. No. Estos contratos, que son inferiores a 15.000 euros, son bastante ad hoc. Es decir, oye, mira, saco esto y lo quiero con esto y te lo doy a ti directamente. Pues la presidencia de Adif sacó un contrato menor y se lo adjudicó directamente a Impact Hub por 14.900 euros. Es decir, la presidencia de Adif, una institución, personajes que están siendo investigados por el caso Koldo, por el caso de las mascarillas, contrató también para la prestación de servicios durante X tiempo a Impact Hub, a la empresa que le pone las oficinas a Begoña. Es verdad que la cantidad son 14.900 euros, no llegan a ser los 15.000 que marca la norma para que sea algo más relevante, no es una cantidad tan jugosa como, pues bueno, ya sabéis, estas cifras que se han visto con estas empresas del caso Koldo que hablaban de millones de euros, pero bueno, ya es un nexo entre el caso Begoña y el caso Koldo. Es decir, tenemos aquí que quien te pone en las oficinas Begoña se las pone a uno de los investigados también por el caso Koldo y encima le consigue esto por un contrato menor a 15.000 euros. Oiga, pues esto huele un poco raro, ¿no? Pero bueno, sea como sea, puede ser incluso anecdótico si vemos la cantidad de dinero. Sin embargo, ¿qué pasa? Que no solamente nos quedamos en los contratos menores, sino que también decidimos ver contratos que fuesen superiores a esta cuantía. Es decir, contratos, licitaciones, procesos públicos que fuesen superiores a esta cuantía y hubiesen sido adjudicados a Impact Hub, es decir, a la empresa que le pone las oficinas a Begoña. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que hay un contrato de 5,5 millones de euros más o menos que se lleva Impact Hub SL. Un contrato que se lleva Impact Hub SL también de la Escuela de Organización Industrial.
La misma que le comentaba yo hace un rato que no me respondía las dudas de por qué le daban la subvención a una empresa de Barrabés que está siendo investigada. Pero es que lo más gracioso de este contrato de 5 millones y medio aproximadamente que se le da a esta empresa son sus condiciones, es decir, los otros licitadores. Los otros licitadores, para empezar, hay uno cuya oferta económica, digamos que era mucho más ventajosa, que mensualmente costaba 100.000 euros menos, es decir, en cómputo general en el contrato hubiese salido por aproximadamente 2 millones menos que lo que costaba la oferta de Impact Hub. Esta empresa se llamaba Think, Venturing, en fin, eran capaces de dar un servicio más barato para la misma actividad. Ello no fue suficiente para no darle a ellos la contratación, sino dársela a esta empresa Impact Hub, que es la empresa donde Begoña domicilia su empresa. Es decir, las oficinas de Begoña están ahí, básicamente. Pero es que, ojo, no está solamente en esta cuestión tan rara de que, oye, te presentamos una oferta que es 2 millones de euros mejor económicamente que la que presenta mi competidor, sino que es que hay un tercer competidor en este proceso. En este proceso que afecta a Impact Hub, que es contratista de Adif, que está siendo investigada por el caso Coldo, y que le pone las oficinas a Begoña, pues Impact Hub tenía otro competidor adicional en este proceso público en el cual se lleva 5 millones y medio de euros. Este competidor, ¿sabéis quién era? Efectivamente, Juan Carlos Barrabés. Innova Next SLU, es decir, la empresa de Juan Carlos Barrabés, que también está siendo investigada por todo este caso de las cartas de recomendación, en fin, de Begoña, que lo ha tomado la Fiscalía Europea. Pero es que este competidor de Impact Hub, Juan Carlos Barrabés en este caso, es muy llamativo. O sea, me llama mucho la atención su oferta económica. ¿Por qué? Porque la oferta económica es exactamente la misma. Según el expediente de contratación, es exactamente la misma oferta económica que había presentado Impact Hub. Es decir, Impact Hub, la empresa que le pone las oficinas a Begoña, la empresa que contrata a DIF, ahora mismo investigada por el caso Coldo, presenta la misma oferta económica que Juan Carlos Barrabés, número por número, siendo competidores supuestamente independientes que se analizan por separado, y yo no sé la oferta que le presenta a mi rival. Es decir, Think Venturing no sabía la oferta que iba a presentar Innova Next ni Impact Hub en este caso. Por eso el precio que ofrecen era mucho más competitivo, era mucho más beneficioso para la administración pública. Sin embargo, en este caso vemos cómo la cifra ofertada por Juan Carlos Barrabés y por Impact Hub, la empresa que le pone las oficinas a Begoña, la empresa salpicada, o sea, que le pone la oficina también a Adif, salpicada por el caso Coldo, presentan la misma oferta económica que Juan Carlos Barrabés, siendo en este caso beneficiado no Juan Carlos sino Impact Hub, llevándose 5 millones y medio de euros. Ojo, en este expediente concreto de la Escuela de Organización Industrial hay otra irregularidad más, y es que el 55% del criterio para ponderar la oferta de los competidores era criterio objetivo, en este caso la oferta económica, y el otro 45% eran criterios subjetivos. De este 45%, Impact Hub ha sacado el 95%, es decir, casi el 100% de la puntuación. Ha sacado más o menos un 4,25, aquí lo tengo, 4,45 sobre 4,5%, o sea, sobre 4,5 posible para computar en la nota, ganando de esta manera al competidor que tenía la oferta económica más atractiva. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los criterios subjetivos son los que determinan que Impact Hub se lleve este contrato. Impact Hub, que es la empresa que le pone las oficinas a la investigada Begoña, y a Adif, que también está bajo la lupa por el caso Coldo. Huele muy mal, huele muy raro.
Pero es que lo más raro de todo es que entras al expediente de la contratación y la Escuela de Organización Industrial no ha puesto ninguna justificación de los criterios subjetivos y su ponderación que le hagan valer a Impact Hub esta subvención. Es decir, no se puede ver en el expediente de contratación qué criterios han ponderado para que finalmente sea esta empresa la que se lleve 5,5 millones de euros. Se puede ver pues los distintos conceptos de los criterios. Aquí, por ejemplo, te dice que hay un plan de difusión de convocatoria de la Unión Europea, que hay un plan de identificación, una propuesta de contenido sin metodología. Vale, sí. Y a eso le da una puntuación. Sin embargo, el porqué de esa puntuación, un párrafo, que son otros expedientes de esta misma escuela de organización industrial, se ve párrafos que te explican por qué se le da esta cantidad a este, por qué se le da este a esto. Es decir, este puntúa 1,5 porque tal, y consideramos entonces que es el mejor en este aspecto. Eso no está. Así que, queridos oyentes, y no quiero hacer tampoco más largo esta sección, parece que hemos encontrado un punto bastante sospechoso, que huele bastante mal y que tiene en común a las 3 causas que marcan la actualidad judicial de España, que es la causa de Begoña, la causa de Koldo y la de Globalia. Bueno, y otra semana más, aquí estamos de Estados y Mercados, aquí en la parte de la tertulia económica, donde analizamos las noticias de cada semana, también los rifirrafes. Vamos a empezar por un rifirrafe económico, se podría decir. Y bueno, aquí está el dueño de esta casa, que es mi subordinado en este programa. Es decir, hay que disfrutar de estas prerrogativas, ¿no? Estas prerrogativas. Nada, encantado. Muy buena, don Enrique. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido la semana? Más calor, ¿no? La semana con calor y con mucha tarea, a mí me empiezan a dar unas ganas de verme en bañador ya, en pantalón corto por ahí, pero... Bueno, eso dentro de poquito, si Dios quiere, ¿no? Sí, pasa el tiempo. O aunque sea a la piscina, o te pones en bañador y te vas a la ducha, ¿no? Sí. Son vacaciones de socialistas. Enciendo la luz y tomo la luz, ¿no? Exactamente, como en las series esta, ¿no? Que ve ahí que parece que está en la playa, ¿no? Y de fondo es todo una mentira, todo montado. Pues bueno, y también vuelve esta semana con nosotros don Chimo, que está desde Valencia. Chimo, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de estar aquí otra vez con vosotros para comentar la económica. Y nada, a ver si yo también ahora después me pongo en la tele un paisaje paradisíaco y me monto la fantasía de que ya estoy. Bueno, tú estás más cerca, tú lo tienes más fácil, ¿eh? Tú puedes ponerte al bañador y... También es verdad, también es verdad. Pero bueno, aquí en Madrid, como decía la canción, es que no hay playa. Es lo único que nos falta en Madrid, diría yo. Y como playa. Dicen, 9 meses de invierno y 3 de infierno, ¿no? Efectivamente. Y ya sin más dilación pasamos a comentar directamente las noticias de la semana. Yo, bueno, siempre saco una selección de noticias que traemos a comentar. Esta tal vez no sea la más relevante, pero sí es que me llama a mí la atención y quiero hablar con vosotros de ella. Y es que trae aquí, Voz Populi, no, disculpad, el Confidencial nos trae una noticia. Una noticia que afecta a Renfe, que dice que Renfe prepara una denuncia contra Yoigo ante Bruselas por competencia desleal. El ministro Óscar Puente ha anunciado en Onda Cero que la denuncia que en su día reveló el gobierno no se presentará ante la CNMC, sino que será Renfe la denunciante ante instancias de la Comunidad Europea. Yo simplemente quiero deciros una cosa no sé cómo una empresa que ha sido monopolio hasta hace 2 años y medio, ha sido un monopolio estatal, se puede quejar de competencia desleal si el fundamento de esta empresa de los últimos 40 años es la ausencia de competencia, por favor. Enrique, ¿qué piensas de esto? Porque a mí me parece un chiste. Mientras haya un ministro que riza el rizo, que es Óscar Lopitecus, yo me puedo esperar cualquier cosa. Este señor, que es otro socialista más que se dedica a los golpes de efecto, también quiere quitar, de repente dice esta lumbrera que no va a pagar los retrasos de los trenes porque eso antes sí se podía hacer, pero ahora no. Bueno, son recortes encubiertos. Como no se dedica a gestionar
sino que como buen socialista se dedica a hacer política. Claro. Entonces, Claro. claro, este hombre no ha entendido que uno llega al gobierno para gestionar, no llega al gobierno Para hacer política, para- gestionar sí, y punto. eso es. Y honestamente, cuanto menos gestione, porque menor sea el Estado, mejor. O sea, yo cada día estoy siendo más kamikaze en esa vía, porque es que, o sea, te metes donde se metes para liarla. Mira cómo estamos con el cercanías, Por ejemplo, por ejemplo. esta denuncia no llega a ningún lado. Esta denuncia es una gilipuertez de este señor para quitarse el muerto de encima. Esa es mi opinión. No, sí, totalmente. La verdad es que sí, es llamativo como un ministro socialista intenta torpedear medidas de, en fin, una empresa extranjera que es competencia, que es Que depende de Oigo. la SCNF, si no me equivoco, que es la Renfe. Sí, que es la francesa, sí. pero mirad, la cuestión viene de que van a hacer más baratos los billetes para ganar cuota de Claro, mercado. claro. Contra, pues ponte a jugar la misma liga, ¿no? Que al fin y al cabo, tú, que como tienes más cuota, tienes incluso más fuerza para situarte así y poner billetes más baratos. Chimo, no sé tú qué piensas. A vosotros ya el gobierno socialista os la lió bastante cambiando el punto de salida de Madrid en vez de ser Atocha, que sea Sí, Chamartín ahora. ahora está Martín. Esto es una Ahora, historia, ¿eh? El valenciano que llega a Madrid, si quiere ir al centro, tiene que llegar a Chamartín y después tomarse el Cercanías, creo que es el C2, para ir hasta Tocha. No tiene ningún sentido, pero bueno. Timo, ¿tú qué piensas de esto? Es que es una cosa que a mí me deja atónito cómo el gobierno desvaría con estas rencillas. no, pero es que aquí lo que estamos viendo es una cuestión personal del ego de Óscar Puente, que como lo único que se dedica es a tuitear, pues en Pero- Twitter tuvo ahí sus más y sus menos con Wigo y se está tomando pues la venganza de, pues ahora te voy a denunciar y te voy a Ya, llevar ¿quieres competencia desleal. no, que está escocido, que le Pues molesta? también me lo Sí, creo, lo que dice, sí, 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 claro que no, sí. yo honestamente, viendo la catadura del personaje, es digo, que es tan simple que tampoco yo me creo que extraña. no le da para más. Si en 2, 3 años, ¿cuánto lleva liberalizado el Lleva, Por ahí, tren? es de un Dos, año tres años. después de la pandemia, más o menos. Sí, Van 2 años. 22. si en este tiempo no han sido capaces de conseguir poner unos precios competitivos y Wigo y Irio le están comiendo la tostada, es un problema únicamente de Renfe. No tenemos por qué estar Competitividad aquí. de Renfe, exactamente. Pues sí, es que no tiene pie ni cabeza, ¿no? Que Oscar Lopitecus bloquea a Uigo en Twitter y te quedas nuevo. Desde luego que, ¿por qué fracasan los países? Por arbitrariedades, por falta de seguridad jurídica, porque de repente un ministro se te enfada y te intenta hacer un lío frente a las instituciones europeas, frente a las Cortes de Justicia Europeas. ¿Qué pecado hemos cometido? Pero ha tenido que ser muy grande para comernos gente de este tipo, ministra de Hacienda, etcétera. O sea, ha tenido que ser muy gordo, ¿no? La ministra de Hacienda es otra de la que podemos hablar, también la Seguridad Social, en fin. Pero vamos a pasar con otra noticia, que es la siguiente, que a mí me llamaba mucho la atención en esta semana, y es que el mundo nos trae aquí la noticia de que, ojo, las vacantes sin cubrir alcanzan su máximo histórico y ya restan 8.000 millones de euros al Producto Interior Bruto. Y aquí, entre paréntesis, dice, el problema va a ir a más. Dice aquí la noticia, el envejecimiento de la población y la caída de la proporción de personas en edad de trabajar agravará las dificultades en el futuro, según la Fundación BBVA y el IBE. Esto simplemente, o sea, por mucho... A ver, vosotros, mis queridos contertulios, ¿qué tipo de vacante creéis que es la que no se está ocupando? ¿La de hostelería o vacantes que son altamente productivas, vacantes que están más vinculadas a puestos relacionados con la ingeniería, con las matemáticas, que son, en fin, que tienen un output que es puramente productivo, que es más productivo que el de un hostelero? Está claro. Es decir, vosotros, ¿qué veis aquí? Porque yo aquí lo que veo es el fracaso de un modelo productivo que tiene su explicación en el fracaso de un modelo educativo que va a ninguna parte. No sé si compartís esta visión conmigo o es que a lo mejor hay algo que no estoy viendo, porque claro, nos dicen, no, metemos inmigrantes para pagar las pensiones, pero si el inmigrante que estás trayendo viene del norte de África y el pobre pues tiene como mucho para ofrecer su voluntad y sus manos para arar o para servir cafés, oye, pues ¿qué me estás contando? Es que lo siento mucho, aquí se jubilan programadores, se jubilan ingenieros y nadie los puede reemplazar. Está claro.
Hablo yo, Chimo. Sí, dale. Dale. El tema lo hemos hablado más veces en este programa. Es evidente que es un tema pues de política económica, de no desarrollar industria, de quedarnos sin industria. Generamos unos profesionales en general muy buenos porque son queridos fuera y sin embargo importamos una mano de obra que no está preparada, que no está cualificada, que vale eso, ni bueno, y a veces ni para la hostelería, que gran parte de ella está viviendo de la sopa boba, que se ha dicho siempre, de subvenciones, de... Ujú. Entonces es un despropósito integral, o sea, es un despropósito total, con la desgracia de que hay empresas españolas que no cubren puestos de trabajo muy necesarios. Eso también es cierto que cuando toca gastarse los famosos ERES o los famosos dineros de la formación, esos que van a sacar a Griñán de la cárcel ahora, en vez de utilizarlos en formar gente, los utilizamos en pagarnos gambas y langostinos, ¿no? Eso iba a decir yo, que a mí miedo me da ese dinero público destinado a cursos de formación. Ahora mismo Juan Carlos Barrabés, por ejemplo, está siendo investigado con empresas que, bueno, que están ahí colindando con la actividad de la formación, que dices tú, bueno, es que es muy fácil justificar Lo la de los formación. cursos de formación fue tal escándalo en la crisis del 2008 que una de las primeras cosas y de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, que Dios confunda, fue quitar las subvenciones a los cursos. Los cursos, por el artículo 33, los cedían a los sindicatos y a la patronal. 33 del Estatuto de Trabajadores o de qué ley hacías referencia. Pues no sé si era el Estatuto de los Trabajadores, yo creo que no. Yo creo que era una decisión Sí, una orden administrativa. ministerial de Sí, estas. entonces cuando salía, ellos, estos cursos que pagamos todos en nuestra nómina, se los daban a sindicatos y a patronal. La patronal no se escapa aquí. Ujú. Y luego los sindicatos los repartían o los daban ellos o los cedían, porque eran los únicos que tenían derecho. Y de ahí sacaban un pastón, pero un pastón. Fue una de las formas que tuvo Rajoy de tener agarrados Por por ahí, sálvase la parte a los sindicatos, ¿no? bueno. Y de hecho hubo incluso escándalos, hubo alguno que fue a gente que montó un sindicato con el único objetivo De conseguir dinero. de conseguir acceso a los cursos. Sea como sea, todo este curso de formación, todo este desfalco público no ha contribuido, o de momento no está contribuyendo a que la productividad. Yo lo que veo aquí en esta noticia es que la productividad de España sigue cayendo y va a seguir cayendo. Chimo, ¿qué comentas al respecto? ¿Qué te parece esto? Porque vamos, 8.000 vacantes, o sea, 8.000 no, disculpadme, 8.000 millones de euros, el impacto que va a generar esta falta de vacantes, a mí me parece un tema muy serio. O sea, vacantes que se quedan vacías, sabiendo el desempleo que, o sea, Sí, sabiendo sí, que es, tenemos un es desempleo que alucinante. no hay por dónde cogerlo. La clave la dabas tú. Es qué tipo de puestos de trabajo estamos hablando. Por un lado, los que se quedan sin cubrir por alta cualificación, es por lo que decís. España no es un país competitivo salarialmente hablando. Y claro, la gente bien formada en Europa tiene una puerta de salida donde es mucho más valorada, donde puede vivir mucho mejor y donde los salarios están acorde a su formación. Es que, claro, es decir, el salario está acorde a la formación, pero es decir, ¿qué es lo que hace que salarialmente España no sea competitiva? Lo que hace que salarialmente España no sea competitiva es el producto que ofrece España. Si es un producto que es más o menos elástico, si es un producto que va a ser consecuentemente más o menos caro. ¿Tú crees que el turismo va a ser, o sea, un café que produce un camarero? Y con todo el cariño y respeto a los camareros, parte de mi familia viene de la hostelería, un café, o qué te digo yo, o labrar con todo el cariño a los agricultores, pero sacar unas patatas y demás, que hace falta, por supuesto, pero eso no se puede comparar con una industria que te genera un coche. Es decir, tú tienes a lo mejor una cafetería que te da empleo a 10 personas y sin embargo, si fuesen en vez de esas 10 personas trabajando en la hostelería, fuesen 10 personas dedicándose a hacer maquinaria pesada como la que se hace en el norte de Europa, la que se hace en Estados Unidos, la que se hace en Japón, pues a lo mejor al hacer falta más renta para conseguir esa maquinaria, renta que se adquiriría también de países más allá de España, el salario en España sería consecuentemente mayor.
Sí. Es un Y problema estructural de una industria que se ha hecho pedazos y ahora vemos el pato. Trabajos poco cualificados que tienen, pues, bajos salarios. esa es precisamente la otra cara de la moneda, de los trabajos en el sector del turismo, que es el que hemos promovido y del que pretendemos vivir. Son trabajos con condiciones muchas veces pues, infrahumanas, que no llegan a las condiciones mínimas para poder vivir dignamente. ¿Y por qué hablan siempre de que la solución es traer más inmigrantes? Porque, por desgracia, son condiciones tercermundistas que solo van a aceptar personas que vengan de países muy por debajo del desarrollo de Aunque España. que sea Entonces, mejor para ¿qué ellos. hacen? Hundir al país entero, hundir los Claro. salarios de los españoles. Pero sin embargo, el político no se va a quitar de la boca lo de que hay que mejorar la productividad, pero al mismo tiempo incentiva aquello que la destruye. Fíjate Ojo. hasta qué punto es cierto Eso sí es competencia desleal y no Will. Exactamente, Exactamente, sí, exactamente, señor. exactamente. La importancia de lo que está comentando Chimo, que cuando han subido mm, los salarios mínimos han superado la cantidad que estaba negociada en no sé cuántos mil convenios en España. Ujú. O sea, ha obligado no a subir el salario mínimo, ha obligado a subir los salarios de convenio, con lo cual lo que ha hecho es subir el coste Efectivamente. empresarial al pequeño empresario. Ujú. Y, Sí, y la recaudación. Y la recaudación, correcto. sí, ¿No? no, efectivamente, porque al final el coste principal de este tipo de medidas, del salario mínimo interprofesional, quien lo asume más gravosamente porque tiene una estructura que productivamente no es capaz de soportar los mismos costes que una gran empresa, es el pequeño Y empresario. aparte que una gran empresa tiene su convenio de empresa. Efectivamente, con sus condiciones Y específicas. aprovecho para recordar que hay que acabar con los convenios sectoriales de una puñetera vez por todas. Tú no puedes comparar el Corte Inglés con la tienda de la esquina, aunque las dos vendan ropa o aunque las dos vendan zapatos. No se puede. Y tú estás. ¿Y quién negocia los convenios sectoriales? Las grandes empresas. Con lo que el autónomo y el pequeño empresario siempre sale perjudicado. Sé que me voy del Ujú. tema, pero no tanto. O sea, No tanto, al final siempre porque todo tiene su conexión. tú quieres coger un trabajador en una pequeña empresa cualificado con un tal, no puedes. Una gran empresa lo va a encontrar aquí o en la India. Ujú. Sí, Pero una sí, pequeña empresa no hay un mercado, no puede crecer, no puede generar puestos de valor añadido, ¿no? claro, no tiene esa fuerza ni mucho menos. No, has señalado de pasada con lo de aquí o en la India otro de los problemas de los puestos cualificados, que a través del teletrabajo no hace falta que vengan los inmigrantes, es que pueden contratar gente cualificada de países del tercer mundo, pagarles una miseria y es trabajo que le están quitando a los españoles. Sí, aunque también eso tendré que decir, ya por experiencia que conozco, de que al final también en países como la India hay cierta rotación que hace que a veces para la empresa sea más gravoso tener una rotación alta de gente más No, barata sí, que de alguien estable eso es aquí. otra Por el historia. proceso de aprendizaje, que eso al final son ineficiencias productivas, pero eso es de la historia. Creo que tenemos que pasar a la siguiente Venga, noticia, que sí, si no nos liamos, sí. es que Que cada tema da para un es que yo programa, ¿no? elijo cosas que parecen que no, pero que tienen sustancia, de verdad. Claro que sí. Esto es un poco más superficial, pero bueno, también yo creo que es importante porque, a ver, señores, aquí hay dinero para lo que uno quiere, ¿eh? Así de simple. Es así de simple. Hay dinero para el programa de Broncano, no hay dinero para la leyela. Aquí nos trae The Objective. El gobierno volvió a ser el mayor anunciante de España en 2023, con 90 millones en publicidad. Las empresas públicas, además del gobierno de España, no de la comunidad autónoma, no, gobierno de España, la entidad estatal que rige Pedro Sánchez con sus ministros, pues ese gobierno de España, junto con las administraciones públicas, en total han invertido 200 millones de euros o sea, en publicidad, es decir, propaganda pura y dura. Primero de todo, no sé tú qué piensas, Enrique, no sé tú qué piensas, Chimo, pero yo es que creo que el gobierno no debe tener publicidad. Punto. El gobierno a administrar. Y ya está. Se echaría la prensa, los medios en general. Este no, porque no pillamos un duro ni pidiéndolo, que no Honrosamente. lo pedimos, o sea, sí. Eso es. Pero se echaría a la calle, porque la prensa se ha acostumbrado a comer del pesebre público
y entonces es una forma más de generar clientelismo y prensa sumisa. Es que no hay mucho más comentario para mí, ¿no? Claro, es que tampoco hay mucho más. Es decir, te alimentamos, pórtate bien. Chimo. Sí, al final es corrupción, o sea, es una compra de Pues voluntades sí, manifiesta, pues sí, sí. pero es el modelo que hemos montado. Lo que tendríamos que hacer es, como decías, prohibir que las administraciones públicas se anuncien en espacios privados, en medios privados. ¿Qué pasa? Lo que decía Enrique, se quedan sin comer, literalmente. Bueno, Están sobreviviendo dopadas. o sea, aquí vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Es decir, las empresas, hay muchas que se están batiendo el cobre y sobreviven si son productivas y tienen algo que aportar y que el público quiera consumir, en fin, sin ningún tipo de manipulación. Sí, Lo sí, mismo debería ser pero si vamos, para queremos los un- medios de si comunicación. que- perdóname, Chimo, si queremos unos medios libres, hay que reinventar el negocio de los medios, lo voy a decir así. Por supuesto. No puede ser que los medios, que además no es en España, esto es algo, primero, la concentración de medios. Vete a ver BlackRock, que creo que ha salido últimamente, qué participación tienen los medios españoles. Sí, que hay mucha participación de ciertos entes en fin, en grupos de comunicación. Grupos, ¿eh? Ojo, porque después está el medio en concreto, el grupo y el dueño del grupo. Eso es. Y luego la, digamos, concentración de medios, que es lo que estás diciendo, incluso a la hora de repartir noticias, porque la mitad de la opinión es la noticia que tocas. Tú Ujú. puedes hablar La que sacas. de sí, tú puedes hablar, pues por poner un ejemplo de actualidad, de los bombardeos israelíes en Gaza y que han matado a 3 pobres niños, o puedes hablar de los bombardeos de los palestinos en Israel, donde han matado a no sé quién en un kibutz. Evidentemente, según la noticia que eliges, está dando una opinión. Efectivamente. Pero lo que está claro es que el tema de los medios, si queremos que haya medios, o sea, Ujú. no publicistas o no activistas en los medios, hace falta reinventarse. Sí, la verdad es que es una cosa que bueno, hay que reinventarse y hacer que sea negocio productivo, sobre todo porque, joder, la independencia económica te da independencia Pero absoluta, libertad. han acostumbrado a raíz de... O sea, la época low cost ha sido está muy bien, todo el mundo ha viajado, todo el mundo... Pero ha sido de alguna manera nefasta. O sea, la gente... Tú antes ibas, comprabas tu periódico, cuando había periódicos de papel, Ujú. incluso tu periódico de por la mañana y tu periódico por la tarde, que estaba el vespertino. Para el que nos esté escuchando, Enrique se refiere a esta década pasada en la cual hubo ya una inyección de liquidez, ¿no? Y ya pues, o sea, a partir de Ya, 2008 ya con la prensa de papel, ya había. ya había publicidad institucional. Siempre con la del papel está muy caro, te subvenciono el papel. O Ujú. sea, siempre ha habido una manipulación y sin embargo era más difícil tener una prensa. Las frecuencias en las ondas han estado siempre mediatizadas, pero es que ahora el esfuerzo por capar en Internet es porque es el único sitio donde se les va de las manos, ¿no? Tienes para otro programa también con esto, porque no me quiero Totalmente. enrollar. Ya nos queda poquito tiempo. Voy a leer rápidamente dos noticias. Hacemos un comentario rápido. Aquí dice The Objective, dice aquí, la pensión de jubilación de los funcionarios ya supera en 865 euros a la del régimen general. La prestación media de clases pasivas se sitúa en 2.238 euros, mientras que la de los asalariados privados alcanzó los 1.370 euros. Esta noticia hay que leerla en relación con otra que también nos trae The Objective, que dice así: el gobierno planea recortar un 40% la pensión de autónomos y asalariados en jubilación activa. Bueno, ¿esto qué pasa? No es país para empresarios, no es país para trabajadores, es país para funcionarios y gracias. Chimo, que no quiero decir Sí. palabras. ¿Sabes? No, nada. Es que mientras tenemos a la señora ministra sacando una estadística completamente falsa diciendo cómo se está recuperando la hucha de las pensiones. Y cuando la hucha de las pensiones está quebradísima, y lo que nos está enseñando es la deuda de las pensiones. Es Pero que, es que tiene narices. Pero no, pero Son, hay, son unos cachondos porque
agarran deuda, la meten como liquidez en la hucha. Sí, 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 es increíble. Y es que tenemos es la hucha. No, no, señora, esa liquidez es una deuda, eso no es su dinero, es dinero que le debe a prestatarios, o sea, a prestamistas. Hay un tema, o sea, es decir, si tú has hecho una oposición, trabajas en la función pública, ya tienes normalmente un salario más alto que en la privada, estás detrayendo riqueza del sector privado para dárselo a manos muertas, Ujú. pero así de claro, es que luego, además, tu pensión encima va a ser más alta. Quiere decir, si tú, Kicil, como decía aquel, si Kicil. tú has sido un autónomo, te has partido los cuernos, has dado puestos de trabajo, has generado riqueza, cuando te jubiles, vas a ganar menos que un señor que ha estado de funcionario, aunque trabaje el funcionario. En fin, ese tema que es para mear y no echar gota. Como se dice últimamente, vergoña. Vergoña, vergoña. En fin, sin más, que creo que vamos justo de tiempo. Vamos a intentar cortar aquí. La actualidad económica, pues es que, como pueden ver ustedes, tiene mucho que comentar. No es país para trabajadores, es país para funcionarios. Óscar Puente, tranquilícese, señor, que tampoco es para tanto que pongan billetes de 9 euros el Boigo, a nosotros nos beneficia. Y aquí, desde Multicanal Radio, os esperamos la semana que viene. ¿No? ¿Ya los nuevos estudios? Bueno, eso ya lo No, veremos. no, bueno, que sepan los oyentes que estamos haciendo cambios. Yo los nuevos estudios me imagino que estarán para septiembre. Perfecto. Pues sin más, un fuerte abrazo, don Enrique. Y don Chimo, tenemos que cortar, que se nos va el tiempo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. A cuidarse. Hasta Venga, luego. Hasta luego.